Vamos a compartir un ratito la palabra del Señor. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Estamos alegres, hermanos? Amén. ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno, qué bueno. Dios ha sido fiel para con nosotros, amén, hermanos. Y Él ha sido bastante misericordioso. No tenemos más que pedirle al Señor. Tenemos sustento, tenemos gozo, alegría, paz y tenemos su presencia con nosotros. Así que damos gracias a Dios, como dijo Gravis, este es el último martes que estamos por acá, y gracias a Dios y a usted que ha sido fiel también siempre a este día de oración. Vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre los detalles o algunos detalles importantes sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice el versículo 51 así, vamos a leer hasta el 58. He aquí, está hablando Pablo, os digo un misterio, como quien dice por ahí diría, os digo un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? He aquí el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermanos. Padre celestial, pedimos, Señor, tu sabiduría, pedimos tu presencia, Señor, en este ratito que estaremos compartiendo de tu palabra. Queremos motivarnos, Señor, en ese milagro tan grande que es la resurrección. Esa resurrección, Señor, que tú fuiste el vivo ejemplo, y que pronto, Señor, nosotros no sabemos el momento, el día ni la hora, pero también pasaremos por esa etapa. Quédate con nosotros en este ratito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le dije al principio, hermanos, quiero que hablemos un ratito sobre algunos detalles importantes con respecto a la resurrección. Traigo algunos datos por ahí que vamos a estar compartiendo. Pero cabe destacar primero, hermanos, que a mí siempre me gusta imaginarme a la persona que está escribiendo. Y me imagino a Pablo acá como imaginándonos a nosotros, acercándose a nuestro oído y diciéndonos: he aquí, hermanos, les tengo un misterio, les tengo un secreto, quiero recordarles algo, para que ustedes se motiven, para que ustedes se alegren, para que ustedes perseveren. Quiero decirles algo. Y eso, hermanos, lo que Pablo nos dice nos motiva en un tema tan importante como lo de la resurrección de Cristo, y la resurrección que un día nosotros vamos a vivir también. Uno de los acontecimientos más misteriosos y más asombrosos, hermanos, que ha sido prometido para todos los cristianos es la resurrección. Es algo que no tenemos explicación alguna de cómo se va a realizar. Es algo, hermanos, que es el mejor de los milagros, como alguien que está muerto va a volver a la vida y va a volver, como lo vamos a ver más adelante, en un cuerpo completamente diferente, pero también en un cuerpo glorificado. La fe, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos al venir a una iglesia y al ser cristianos, es que un día nuestros cuerpos sean transformados a la misma naturaleza de Cristo. Sin importar, hermanos, si estamos vivos o si ya estamos en su presencia, todos tenemos la fe o una fe tan grande porque Dios tenga la misericordia de levantarnos un día en la resurrección. ¿Usted tiene esa fe, hermanos? ¿Tiene esa fe de que Dios lo levante? Gloria al Señor. Es lindo, hermanos, pensar que un día vamos a resucitar. Es lindo, hermanos, pensar que un día vamos a estar con el Señor, con nuestro Creador, con aquel que nos ha sustentado siempre
es maravilloso saber, hermanos, que vamos a volver a la vida si es que cuando el Señor viene ya hemos muerto, hemos pasado a su presencia. Y hoy quiero, como le dije, tratar algunos detalles de suma importancia en lo que se refiere a este tema, para que nos motivemos a esperar en el Señor y aumentar nuestra fe, sabiendo que un día vamos a resucitar por su poder. Vamos a empezar con una pregunta: ¿por qué es necesaria la resurrección? ¿Por qué es necesaria la resurrección? ¿O por qué se hizo necesaria? Hermano, la resurrección es el siguiente paso después de la muerte. La muerte, hermanos, es la consecuencia del pecado. El pecado nos ha dejado grandes huellas a todos los seres humanos. El pecado, hermanos, ha dejado huellas profundas en la vida de todo ser humano. El pecado, hermanos, ha marcado nuestras vidas. Y por eso se hizo necesaria la resurrección. La corrupción del pecado, hermanos, es lo que afecta a la vida, nuestra vida espiritual. La corrupción del pecado, hermanos, es lo que afecta a nuestra vida moral, nuestra vida física. La corrupción del pecado es la que nos destruye, es la que nos hace, hermanos, que como seres humanos nos rebelemos contra Dios. La corrupción del pecado, hermanos, es la que hace que como seres humanos actuemos mal delante de nuestro Señor. Y que aún, hermanos, el pecado hace que nuestra estructura física se enferme, que envejezcamos y que muramos. El propósito de Dios no fue ese. El propósito de Dios fue un ser humano, hermanos, que fuera inmortal y que viviera en su presencia siempre. Mas sin embargo, el pecado, hermanos, vino a marcar nuestras vidas espiritual, física y en todos los aspectos. El pecado, hermanos, vino a traer una necesidad latente para el cristiano y para todo el ser humano, lo cual era la resurrección divina, la resurrección de Dios. La muerte, hermanos, es el efecto ineludible, es el efecto, hermanos, inevitable, es el efecto que nadie puede saltar a raíz del pecado que todos cargamos encima. Es el aguijón, como dice el pasaje ahí, es el aguijón de la muerte, el pecado. Así que, hermanos, ¿por qué es necesaria la resurrección? Porque vivimos bajo una naturaleza pecaminosa. Porque lamentablemente las personas que estuvieron primero que nosotros fallaron y nosotros acarreamos las consecuencias del pecado. Vivimos en una carne enredada en el pecado y por eso es necesaria o se hizo necesaria la resurrección. Esto me lleva entonces a otro tipo de pregunta. Si la resurrección se hace necesaria a causa del pecado, ¿qué es lo que hace en mí la resurrección? ¿O qué es lo que va a hacer en mí la resurrección? Vámonos un momento a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hará la resurrección en todos nosotros? 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y versículo 13. Versículo 13. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, pero sobre todo que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos o no precederemos, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, él mismo con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que hará la resurrección entonces en todos nosotros? Hermanos, según este pasaje,
Todos los muertos en Cristo serán levantados nuevamente. Así como aquella profecía, hermanos, que el Espíritu le dijo al profeta: dile a esos huesos que se levanten, que la carne nuevamente se adhiera a ellos, que haya vida nuevamente en ellos. Así en nosotros también la resurrección va a traer vida nuevamente. Seremos levantados del polvo, seremos levantados no importa del lugar donde estemos, hermanos. Por el poder del Espíritu Santo, la resurrección nos dará nueva vida y nos dará una vida eterna, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, también hay otro pasaje donde estábamos ahí, 1 Corintios 15, un versículo 52. 1 Corintios 15, 52 dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo primero, hermanos, que va a hacer la resurrección entonces es levantar a los muertos en Cristo. Y lo segundo es la transformación de los cuerpos resucitados y la transformación de los cuerpos vivos. En otras palabras, la glorificación. Habrá un hecho, hermanos, extraordinario en aquellos que ya estén en la presencia de Dios o que estén muertos, pero también habrá un hecho extraordinario en nosotros que vivamos, dice la palabra. En los que estemos vivos, nuestros cuerpos serán transformados por el Espíritu Santo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos hechos, hermanos, nos deben de llenar verdaderamente de consuelo, de gran confianza. Porque el saber, hermanos, que un día nuestro cuerpo va a ser transformado para poder tener la misma característica de Jesús y poder tener el privilegio así de entrar al reino de los cielos, eso es maravilloso, hermanos. Esa es una gran esperanza para todos nosotros. Y nos da esperanza para vivir, pero también nos da esperanza para morir. ¿Por qué digo esperanza para vivir? Porque cuando sabemos que vamos a ser renovados y que vamos a ser resucitados, eso, hermanos, implica fidelidad a todo costo. Eso implica, hermanos, que usted y yo busquemos del Señor sin importar las circunstancias. Cuando hay fe para vivir, cuando hay confianza para vivir, sabiendo que el Señor nos levantará de los muertos, nosotros buscaremos por sobre todas las cosas la santidad y agradarle a Dios en todas las cosas. Vea lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan nos habla de esto: si usted y yo tenemos esperanza, porque un día Dios nos va a resucitar, porque un día Él nos va a levantar de los muertos, entonces, hermanos, por lógica tenemos que hacer lo que dice Primera de Juan 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro también. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos tenemos una esperanza de vida, tenemos una esperanza de resurrección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Purificarnos? ¿A qué? A nosotros mismos. ¿Y cómo nos purificamos? Viviendo en santidad, viniendo a la iglesia para que el Señor forme aquellas asperezas que necesita formar. Pero también, hermanos, hablamos de que si esperamos la resurrección, también existe una confianza al morir. Hay una confianza y una esperanza, hermanos, al pasar por esa etapa. Sin duda, hermanos, el fenómeno que más está afectando el mundo en nuestros tiempos es la muerte. El ser humano, hermanos, ha inventado de todo lo que puede inventar, pero no ha inventado una fórmula para poder soltarse de la muerte. Eso es lo que está abrumando a los grandes famosos. Eso es lo que está abrumando, hermanos, a las grandes personalidades. Eso es lo que está abrumando, hermanos, aún hasta el más pequeño, la muerte. Pero nosotros los cristianos tenemos una esperanza más allá. Nosotros los cristianos, hermanos, hemos descubierto tal vez una clave o un secreto, como lo decía Pablo, o un misterio. Y ese misterio, hermano, nos da una esperanza para morir. Nos da una esperanza cuando pasamos ese proceso sin importar la circunstancia. Sabemos que un día el Señor nos llevará a su lugar santo. Sabemos que un día, hermanos, estaremos preparados porque estamos con el Señor. Estaremos preparados no solamente para morir, sino para recibirlo también en las nubes un día. Recibirlo con los brazos abiertos, hermanos, porque Él nos va a levantar. Entonces, hemos visto que ¿por qué era necesaria la resurrección? A causa del pecado, a causa de la corrupción que el pecado ha traído a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual.
Hemos visto también que la resurrección, hermanos, lo que va a hacer es levantarnos de los muertos y transformarnos. Recordemos que los que estamos vivos vamos a ser transformados por la gloria de Dios. Pero también, hermanos, me hago dos preguntas más con respecto a la resurrección. Vamos un momento a 1 Corintios 15 nuevamente, pero ahora al versículo 35. 1 Corintios 15 y vamos al versículo 35. Muchos hermanos en aquel tiempo le preguntaron a Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? Y también le preguntaron con qué cuerpo vendrán, cómo será ese asunto de la resurrección. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar también, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo es posible eso? La ciencia no lo ve posible. ¿Y con qué cuerpo vendremos? Pues trataremos un poco de responder esta pregunta. Vamos al versículo 35, dice la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla le dio su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Yo me imagino a los hermanos ahí, ¿qué fue lo que dijo? Me imagino a aquella iglesia y tratando de responder a aquella pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos y qué en cuerpo vendrán? ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Pues trataremos un poco de explicarlo, hermanos. La resurrección, dice Pablo según este pasaje, es como ver el proceso de la siembra y la cosecha. La semilla, hermanos, muere y luego se vivifica. No lo podemos entender, hermanos. No podemos ver cómo es que de una semilla nace un árbol, nace una planta. No lo podemos entender por completo, pero sabemos que es un hecho. Sabemos que existe, ¿verdad que sí? Sabemos que si sembramos una semilla vamos a cosechar algo. Pero, hermanos, lo único que podemos decir de este asunto es que el que provoca ese crecimiento en esa semilla, ¿quién es? Dios. Y el único que va a provocar la resurrección en nosotros, ¿quién es? Dios también. Así que, hermanos, la muerte es la puerta a la vida eterna cuando hay fe en Cristo, según este pasaje. Veamos la segunda o una de las respuestas, o otra parte de la respuesta que Pablo le dio a los hermanos. Dice que según este pasaje, lo que sembramos no es igual a lo que sale de la tierra, sino que es diferente. Yo no voy a sembrar una semilla para que salga un montón de semillas. Siembro una semilla y sale una planta. Según este pasaje, cada semilla tiene su propia planta y produce su propia fruta también. Y comienza a explicar Pablo de que hay una gran variedad entre las carnes de los animales y que cada tipo de carne distingue al tipo de animal también. También da un ejemplo de que las cosas espirituales o los cuerpos espirituales no son iguales a los cuerpos terrenales. Entonces Pablo trata de explicarnos, hermanos, de que la resurrección es un misterio,
pero un misterio poderoso. De que es un misterio, pero es un milagro también. De que la resurrección es como aquella semilla que muere para vivir después. Que muere, hermanos, para dar fruto después. Que muere, hermanos, para crecer aún más. Como tenemos el ejemplo de que usted y yo, si sembramos una semilla de maíz, a la final vamos a tener una mata de maíz y vamos a tener por lo menos 3 mazorcas, y en esas 3 mazorcas vamos a tener quién sabe cuántos granos de maíz. Pero esa semilla tuvo que morir, y no sé qué pasó en medio ahí del proceso en la tierra, donde Dios hizo levantar esa planta y hizo germinar vida, nueva vida en medio de ella. Así será la resurrección. Pero Pablo dice también, así como hay diferentes tipos de plantas, así como hay diferentes tipos de animales y todos con pieles diferentes, por ejemplo los peces, por ejemplo los animales terrestres, todos tienen diferentes tipos de pieles, de diferentes tipos de cuerpo. Así como los cuerpos celestiales son diferentes también, dijo Pablo, así seremos transformados. Y Pablo nos da en este pasaje, hermanos, vamos un momento al versículo 42. Pablo nos da en un momento determinado acá, la diferencia entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Y vamos a verlo un poco. En el versículo 42 dice: así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Quiere decir, hermanos, que si nuestro cuerpo ahorita está sembrado en corrupción, la resurrección me hará vivir en incorrupción. Hay una gran diferencia entre el cuerpo que yo tengo hoy y el cuerpo que tendré el día en que el Señor me resucite. Nosotros vivimos en corrupción, pero según este pasaje pasaremos a incorrupción. En el versículo 43 dice: se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria también. Hermanos, nuestro cuerpo terrenal vive en deshonra constante delante del Señor a causa del pecado. Pero un día resucitaremos bajo la gloria de Jesucristo, y resucitaremos para gloria del Padre, y resucitaremos con sus mismas características. En el mismo versículo 43 nos habla de que el cuerpo terrenal está, hermanos, sembrado en debilidad. Hay debilidad en nosotros, hay debilidad en nuestro cuerpo, mas cuando resucitaremos en un cuerpo lleno de poder espiritual. También, hermanos, nos dice ahí este pasaje en el versículo 43, en el 44, de que nuestro cuerpo es un cuerpo animal, de que nuestro cuerpo, hermanos, es un cuerpo que es corruptible, es un cuerpo que muere. Mas sin embargo, cuando nosotros resucitemos, vamos a habitar en un cuerpo espiritual, según como dice el pasaje. Se siembra, dice, cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Amén, hermanos, un cuerpo completamente diferente. También hace un ejemplo entre Adán y entre Jesucristo. Adán fue el primero. Dice que este Adán fue una alma viviente simplemente, pero el segundo Adán, que fue Jesucristo, fue un espíritu viviente, era algo más que simplemente una alma. Hermanos, también en el versículo 46 leemos que dice Pablo que el cuerpo terrenal simplemente vive en lo terrenal, simplemente pasa el primer proceso, que es nacemos de la carne, vivimos en la carne, vivimos en esa corrupción de pecado. Pero un día cuando resucitemos, hermanos, dice, seremos levantados en un segundo ámbito, en un segundo plano, que es el espiritual. Nuestro cuerpo pasará simplemente de ser un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. En el versículo 47 leemos otra comparación. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es el Señor, dice, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también son los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? Así son los celestiales. Dice que nuestro cuerpo, hermanos, pertenece a la tierra, pero necesitamos cambiar a un cuerpo celestial, a un cuerpo que le pertenezca a las partes celestiales, a un cuerpo que le pertenezca al cielo. También en el versículo 49 nos habla de que así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Cuando seamos transformados, hermanos, pasaremos a reflejar una imagen corruptible, una imagen pecadora, una imagen terrenal de ser humano, pasaremos a tener una imagen del celestial, una imagen de Jesús, una imagen de un cuerpo completamente transformado.
Y algo impresionante que dice ahí el versículo 50, que hace necesaria la resurrección, que dice que lo terrenal no puede heredar el reino de los cielos, solamente lo espiritual. Por eso es necesario entonces un cambio. Entonces aquellos hermanos le preguntaban, ¿cómo resucitarán los muertos? Bueno, solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo, solamente por el poder de nuestro Dios. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? Serán completamente diferentes, pasarán de lo corruptible a lo incorruptible y pasarán de la deshonra a la gloria, etcétera, etcétera. Veamos, hermanos, el cuerpo glorificado de Cristo. Vamos un momento a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Encontramos acá el cuerpo glorificado de Cristo. Y aquí vamos a encontrar algunos detallitos interesantes. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? Lucas capítulo 24. Y vamos al versículo 36. Y vamos a ver algunos misterios ahí medio extraños. Lucas 24, versículo 36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban reunidos los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y le mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí hay varias cositas interesantes. Primero, según otros pasajes, recordemos que cuando los discípulos estaban reunidos, la puerta estaba cerrada. ¿Lo han leído? La puerta estaba cerrada. Entonces, en otras palabras, el versículo 36 tendría que comenzar como en otros pasajes que dice que Jesús se les apareció en medio de ellos. Si Jesús se les apareció, en primer lugar, la puerta estaba cerrada. Cualquiera dice entonces es un espíritu lo que apareció ahí. Hay otro detalle importante: no reconocieron a Jesús de buenas a primeras. ¿Cómo era entonces el cuerpo de Jesús si no lo reconocieron? No lo reconocieron así al instante. Dice que se asustaron, estaban viendo algún espíritu o algo tenía diferente Jesús en ese momento del que habían conocido. Tercero, dice Jesús, le dice ahí: tóquenme. Le dice ahí: toquen. Y ¿se han dado cuenta ustedes si algún espíritu tiene carne y tiene huesos? Pero vea qué curioso, si decimos que la puerta estaba cerrada y que Jesús apareció, entonces decimos que es un espíritu. Entonces, si después le dice a los discípulos que le toquen sus huesos y su carne, ¿cómo traspasó las paredes? ¿Cómo entró a ese lugar? ¿Es espíritu o es cuerpo entonces? ¿En qué quedamos? Es un misterio, porque ¿cómo entró? Sabemos que para él no es nada imposible y todo este asunto, pero ¿cómo era su cuerpo? Él entró, la puerta estaba cerrada, entró como un espíritu. No lo reconocieron al principio, dijeron: ¿quién es este? Es un fantasma. Y después viene él y le dice: tóqueme, toque mis huesos, toque mi piel. Entonces, ¿cómo traspasó las paredes? ¿Qué tipo de cuerpo pudo haber traído el Señor? Pero hay otro detallito importante por ahí, que dice que Jesús les pidió de comer. Y si les pidió de comer, entonces, ¿en qué clase de cuerpo venía el Señor? Que después de comer él podía nuevamente atravesar una pared, o él podía tener su cuerpo como nosotros lo tenemos, con carne y hueso, poder comer si es espíritu. Es un misterio. Ajá. Ajá. Entonces, hermanos, es un misterio. ¿Cómo será el cuerpo entonces glorificado? Vemos esos detalles ahí. A mí me causaron impresión
cómo Jesús atraviesa tal vez las paredes, cómo Jesús simplemente no es reconocido de buenas a primeras, cómo después le dice que toque su carne y sus huesos, etcétera, etcétera. Cómo come después. Es un misterio, hermanos, que esperamos confirmar un día, que esperamos vivir un día, a ver cómo será ese cuerpo. En Juan capítulo 20 y 21, hermanos, da otras características del cuerpo de Jesús para que usted lo estudie, da otras características de su apariencia. Pero vamos un momento a primera de Juan, nuevamente, capítulo 3, con respecto a esto del cuerpo de Cristo. Si usted y yo nos preguntamos muchas veces, ¿cómo será ese cuerpo? ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Qué será el detalle? Entonces, vea lo que dice este pasaje de Primera de Juan. Primera de Juan 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que no nos preguntemos tanto cómo será ese cuerpo. Si será espíritu, será cuerpo de carne y huesos. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, entonces nuevamente lo leemos, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es el centro del mensaje, hermanos. Que si tenemos esperanza en la resurrección, que si a veces nos preguntamos cómo será ese milagro de la resurrección, qué es lo que va a pasar en ese momento, cómo será nuestro cuerpo, más que pensar en eso, pensemos en prepararnos para ese momento. Una pregunta más o un detalle más: debemos tener un encuentro personal con un Cristo resucitado, porque tener un encuentro, hubo diferentes encuentros, hermanos, con el Señor. Mucha gente se encontró con Jesús cuando estaba vivo, mucha gente se encontró con Jesús y Él hizo milagros, pero hay un detalle aquí, hay un factor común en encontrarse con el Cristo resucitado, con una apariencia distinta, con un cuerpo distinto. No es un encuentro, hermanos, con un Cristo que está clavado en una cruz, es un encuentro personal con un Cristo que está vivo. Y cuando ese Cristo que está vivo se encuentra con nosotros y nosotros nos encontramos con Él, algo maravilloso tiene que suceder. Cuando nos encontramos con Cristo, hay cambios. Vamos un momento a Juan capítulo 20. A Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 24. Dice el pasaje así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y le dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, aquí está nuevamente el detalle, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay un detalle acá. Si estamos hablando que para todos es necesario encontrarnos con un Cristo resucitado, y si estamos hablando de que cada vez que nos encontremos con este Cristo maravilloso, va a producir cambios en nosotros. Cuando nos vamos a este pasaje, hermanos, cuando Jesús se encuentra, le leí San Juan capítulo 20, versículo 24. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de que en el encuentro que tenemos o podemos tener con un Cristo resucitado, podemos desarrollar, hermanos, una confianza plena de que Él existe. Hay gente en esos días que se está encontrando con un Cristo que está muerto y que está crucificado. No hay confianza al ver, hermanos, como le dije el domingo, a una estatua,
No hay confianza alguna de que una estatua, de que un madero, de que algo es hecho de yeso me va a hablar y me va a ofrecer a mí la ayuda necesaria. Mucha gente se está encontrando con un Cristo muerto, pero cuando nosotros nos encontramos con un Cristo resucitado, ahí entonces se crea un ambiente de confianza porque Él nos habla. Pero también, hermanos, hay un mandato en cada encuentro que el Señor nos da. Cada vez que usted y yo nos encontremos con Cristo, va a haber una transformación, va a haber un cambio, pero también va a haber un mandato. ¿Cuál fue el mandato, por ejemplo, de Tomás? Que no fuera incrédulo, que creyera. Si vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 20, versículo 11, ahí donde está, cerca, encontramos el caso de María Magdalena, que se encuentra con él. Cuando Jesús se encuentra con esta hermanita, dice que la consuela. Hay consolación en medio de ese encuentro. Hay, hermanos, hay una alegría que viene al corazón de esta mujer al encontrarse con Jesús. Pero no solamente hay consolación, no solamente hay un paño de lágrimas ahí, sino que también hay un mandato. Y María Magdalena fue enviada a predicar. Le dijo, ve y predica, ve y dile a todos lo que has visto. Si nos vamos al encuentro con Pedro, por ejemplo, eso está en Juan 21, capítulo 21, 15. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ya que usted conoce la historia. Y le pregunta nuevamente, ¿me amas? Y le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Este tipo de encuentro, hermanos, da una confirmación de lo que somos delante del Señor. Habrá un momento determinado donde nos encontremos con el Señor para que Él nos pruebe y confirme quiénes somos nosotros en Él. Pero también el factor común existe en este encuentro. Hay un mandato para Él. Para Pedro, en este caso, dice que le fue enviado a apacentar las ovejas, pero también le dijo, y sígueme, tú también sígueme, apacienta las ovejas, pero sígueme también. Entonces, hermanos, cada encuentro va a tener un cambio cuando es con el Cristo resucitado. Pero no solamente un cambio, sino también un mandato. Y usted y yo nos hemos encontrado con Cristo y nos encontramos con Cristo. ¿Qué le ha mandado y qué me ha mandado a mí el Señor a hacer? ¿Lo estamos cumpliendo? Él nos transformó, Él nos cambió. ¿Estamos cumpliendo con su mandato? Para ir terminando, hermanos, ¿qué pruebas existen de la resurrección de Cristo? Ya usted la sabe. Después de la muerte, dice la historia de que José de Arimatea bajó a Jesús. Dice que lo envolvió con mucho cuidado y lo puso en su sepulcro, en su propio sepulcro. Varias mujeres vieron cómo Jesús fue bajado de la cruz y cómo fue sepultado. Incluso estas mujeres dice que prepararon especies aromáticas, se fueron a descansar el día sábado y resulta que llegaron el día domingo y descubrieron que algo había sucedido. Jesucristo había resucitado. ¿Qué confirma entonces la resurrección de Cristo? Primero, que las Sagradas Escrituras me dicen a mí, hermanos, y las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Señor, me dice que Él resucitó y que Él está vivo. Y si las Sagradas Escrituras me lo dicen, yo tengo que creerlo. Segundo, según Lucas 24, versículo 2, la tumba dice que quedó vacía. Cuando llegaron estas mujeres, cuando llegó este hombre tal vez a ver a quien había sepultado en su sepulcro, se encontró la tumba vacía. Y un ángel que estaba anunciando que el que estaba ahí había sido transformado por el Señor. El testimonio también de centenares de testigos que lo vieron con sus propios ojos me da a entender y nos habla también de que Cristo resucitó. ¿Quiénes lo vieron con sus propios ojos? Estamos hablando, por ejemplo, de María Magdalena. Estamos hablando de las otras mujeres que la acompañaban. Estamos hablando de Pedro, por ejemplo. Estamos hablando de aquellos 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús. Estamos hablando, hermanos, de los 11 discípulos cuando estaban reunidos. Incluso dice la palabra que en una ocasión habían más de 500 hermanos reunidos y vieron a Jesucristo resucitado. Hay testigos de que hablan de este proceso. Y la mayor prueba de que Cristo ha resucitado, hermanos, es que Él está con nosotros hasta el día de hoy. Amén. ¿Usted lo logra sentir? ¿Lo siente ahí? Él está vivo. Esa es la mayor prueba de que Él está y que Él está aquí. ¿Qué beneficios me trae a mí la resurrección? ¿Qué beneficios me trae como cristiano la resurrección? ¿Me sirve de algo esperar
¿Me sirve de algo tener esperanza? ¿Me sirve de algo ser fiel a Dios para poder pasar ese proceso un día? Claro que sí. El primero es que nos da seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos da seguridad de que Él es el Mesías. Nos da seguridad de que Él fue enviado a morir por nosotros, a resucitar y a darnos vida eterna. Segundo, hermanos, somos salvos por el poder de la resurrección. No simplemente vamos a morir y hasta ahí llegó. No, hay algo más allá. Hay salvación más allá. Tercero, tenemos una posición especial en Cristo, allá en el cielo, por medio de la resurrección. No somos cualquier cosa. Vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Y vamos a estar en un lugar que Él mismo fue a preparar por nosotros. Cuarto, la resurrección me trae a mí como beneficio de que me capacita para triunfar en el andar diario. ¿Por qué? Porque me da esperanza, porque me ayuda, porque sé que si aguanto, porque sé que si sigo el camino, un día el Señor me resucitará de donde quiera que esté y estaré con Él por la eternidad. Siguiente, hermanos, la resurrección me capacita para el ministerio. Me ayuda, me motiva. Le motiva a usted, hermanos, a predicar el evangelio. Le motiva a usted, hermanos, a que cada vez que alguien esté buscando a un Cristo muerto, usted le presente a un Cristo vivo. Le capacita a usted y a mí. La resurrección de Cristo es la ganancia de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, nos da a entender de que hay esperanza, de que hay poder en Dios. La resurrección de Cristo, hermanos, me hace dar un servicio eficaz y me hace entender de que el servicio que yo le dé a Dios no es en vano. La resurrección de Cristo, hermanos, me garantiza un futuro espiritual, un futuro, hermanos, eterno cerca de Él. Y otro privilegio o otro beneficio fue que la iglesia, hermanos, fue fundada a raíz de la resurrección. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Y ahora sí termino con esto. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Está en 1 Corintios 15, del 11 al 20, para que usted lo estudie en su casa. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Primero, nuestro evangelio sería incompleto. Faltaría la piedra angular. Faltaría el centro de todo, que es Jesucristo y su resurrección. Satanás todavía estaría celebrando la victoria que supuestamente tuvo al crucificarlo. Segundo, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería en vano. ¿Para qué usted estaría sentado aquí escuchándome de hace rato hablar? ¿Y para qué estaría yo hablando de hace rato también aquí? Sería en vano. Pero nos estamos motivando por lo menos en la palabra del Señor porque sabemos que Él está vivo y que vale la pena. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos falsos testigos. No podríamos decirle a la gente hay un Cristo vivo. No podríamos, no tendríamos una base. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. No tendríamos en qué creer. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos dominados por nuestros pecados también. Ya nuestros pecados hubieran hecho fiesta con nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, según el versículo 18 de 1 Corintios 15, los muertos en Cristo ya hubieran perecido. Hasta ahí hubieran llegado. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los que más mereceríamos lástima en el mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces podríamos vivir como queremos también. No habría nada que nos motive a vivir en santidad. Pero como Cristo resucitó, ya lo importante de esta noche, hermanos. Amén. Cristo resucitó, amén. Resucitó, amén. Y está aquí con nosotros. Cristo resucitó, entonces, hermanos, es todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Gloria al Señor. Como Cristo resucitó, nuestro evangelio es completo. Como Cristo resucitó, nuestra predicación es eficaz. Como Cristo resucitó, hermanos, somos testigos verdaderos de que Él existe. Como Cristo resucitó, nuestra fe vale la pena, es eficaz, es activa, tiene poder. Como Cristo resucitó, hermanos, estamos en Cristo, no estamos en el pecado, no estamos ahí agobiados por nuestra naturaleza. Como Cristo resucitó, tenemos esperanza también, esperanza en Él. Como Cristo resucitó,
Estamos gozosos, amén. Y como Cristo resucitó, vivimos vidas disciplinadas también. Hermanos, somos los privilegiados de Cristo. Somos los privilegiados de experimentar y vamos a experimentar el milagro más hermoso, el milagro incomparable y el milagro más misterioso que puede existir, el cual es la resurrección. Usted y yo lo vamos a pasar. Sea que vivamos o sea que muramos, vamos a ser transformados o resucitados por Cristo. Amén. Ese privilegio lo tenemos por la fe y por la vida que usted lleva en Cristo. Así que siga adelante, hermano y hermana. No desfallezca. Recupere siempre esa fe en la resurrección de Cristo. Sepa que valió la pena lo que Cristo hizo y que la mayor victoria de Jesucristo fue la resurrección de los muertos. Porque ese proceso lo pasaremos nosotros. Nos esperan grandes maravillas en el Señor, hermanos. Nos esperan grandes cosas en el Señor. Por lo tanto, mantengamos firme nuestro evangelio. Vale la pena. Cristo está vivo. Lo tenemos aquí en el corazón. Está aquí sentado con nosotros. Va a irse con nosotros a nuestra casa. Habitará con nosotros, dormirá con nosotros. Él está vivo y esperamos verlo un día por el milagro que se llama resurrección. Amén. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque aunque sea rápidamente, Señor, hemos recordado un poco la grandeza de ese milagro, pero no solamente del milagro, sino de tu poder en sí. Señor, tú llegaste a esta tierra, habitaste en la naturaleza humana, pero fuiste transformado, Señor, a la naturaleza incorruptible nuevamente. Y no hay cosa más hermosa y no hay más esperanza más grande, Señor, que recordar que nosotros también pasaremos ese proceso un día. Venceremos a la muerte como tú lo hiciste. Venceremos las enfermedades, venceremos la vejez, venceremos toda la incorrupción del pecado. Y seremos transformados, seremos resucitados para un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo. Un cuerpo, Señor, que tenga las cualidades necesarias para poder habitar contigo a tu lado. Para poder sentarse contigo, Señor, al lado de tu trono. Para poder estar en tu presencia, para poder habitar contigo, para poder abrazarte, para poder habitar en aquella habitación que tú fuiste a preparar por nosotros. Señor, te damos gracias, porque más que la gente y más que la circunstancia, lo que nos motiva a seguir adelante eres tú, Señor. Es tu resurrección, es tu poder, es tus maravillas, Señor, es tus milagros, es todo lo que tú haces por nosotros. Padre, sea que vivamos o sea que ya estemos muertos en el día en que tú vengas, todos los que estamos aquí, los que no están, anhelamos ser resucitados o ser transformados por ti. ¿Por qué no le dices al Señor un momento: ten misericordia de mí, Señor? Ten misericordia de mí el día en que tú vengas para ser transformado. O ten misericordia de mí para que el día en que tú vengas, si yo muero, Señor, yo pueda ser levantado entre los muertos. Yo pueda escuchar tu voz, como dice tu palabra, que tus ovejas escuchan tu voz. Señor, ten misericordia de esta iglesia y de todos los que estamos en ella, para que el día en que tú vengas, te podamos encontrar en las nubes con un cuerpo nuevo, dado por la resurrección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.